el compromiso de FESTA son 160 escuelas. Ese es el número. En algunas escuelas no se puede dar más clases. Y el relevamiento tiene que ser ese. Bueno, si no se da clases, ¿cómo se siguen aquellas escuelas en donde sí se puede dar clases? Porque hasta aquí la presentación que se viene haciendo desde los directivos autoconvocados es que no empiezan las clases en ninguna escuela hasta que todas estén bien. Entonces, a la vuelta habrá un conflicto con los padres que dicen, yo quiero que mi hijo vaya a la escuela o mi hija. Ese es el escenario de mediano plazo. FESTA asume este compromiso, el secretario de Economía me dijo, tenemos dinero disponible de acá a fin de año. Bueno, es una definición. Sí, es verdad que en el Consejo Deliberante se votó la emergencia económica que ha pedido el Poder Ejecutivo, pero también se votó en el Consejo Deliberante una ordenanza donde fundamentalmente estamos pidiendo o exigiendo dos cosas. La normalización del Consejo Escolar, porque como bien lo dice Mariel, lo que se necesita es inversión, pero además de la inversión se necesita restablecer los mecanismos democráticos. Será peor, mejor, habrá que mejorarlo, pero esos son los mecanismos que se ha construido para administrar los recursos que tiene la provincia para las escuelas. El mecanismo que se tiene para administrar esos recursos es a través del Consejo Escolar. Si en el Consejo Escolar hay irregularidades, hay mecanismos democráticos, institucionales para poder atravesarlo. Lo que sí nos parece es que la intervención no ha venido ni a dar respuesta a los problemas que supuestamente había en el Consejo Escolar y mucho menos ha venido a dar respuesta a las necesidades de infraestructura que ha tenido o que tienen nuestras escuelas. Nosotros en el Consejo declaramos la emergencia edilicia en el mes de agosto del año pasado. Cuando reclamamos esa emergencia nos contestaron con la intervención. Es decir, además de la gravedad de la no inversión, está la gravedad de que no están los mecanismos preparados, porque cuando hay mecanismos, las organizaciones de la comunidad educativa, las organizaciones sociales, los sindicatos, tienen un lugar donde poder hacer escuchar su voz. Cuando esos mecanismos son cortados, no hay ningún lugar donde esto lo pueden hacer. De hecho, hoy las organizaciones sociales, los sindicatos, están con una carpa sin espacios donde discutir. Y esto, la verdad, es que es imposible encontrarle la vuelta si no es con el conjunto de los actores que intervienen en la vida educativa, que no solamente son los funcionarios del Ministerio de Educación, sino que fundamentalmente son los directores, las organizaciones, los padres, los estudiantes, los centros de estudiantes que se organizan. Entonces, la primera cosa que hay que hacer es normalizar el Consejo Escolar. Estamos rechazando la intervención desde que llegó. Y la segunda cosa que estamos solicitando con esta ordenanza que también votamos en el Consejo es que se constituya una mesa de emergencia educativa. Porque, claro, hoy no hay forma de saber cómo vamos a hacer para abordar toda la problemática de infraestructura, porque el Ejecutivo se ha hecho cargo de una parte, que es el gas, todo lo demás. ¿Cómo se va a hacer? ¿En qué tiempo? ¿Con qué presupuesto se va a hacer? Entonces, necesitamos constituir una mesa donde estén presentes nuevamente las organizaciones de la comunidad, que son en definitiva las que le ponen el cuerpo cada vez que hay un problema o que existe una desgracia como esta. Bueno, Sandra Cruz tiene una propuesta, dice, para recordar, y recordar no es para sacar peso, sino para darle volumen. A darle volumen. Las marchas en el Consejo Escolar históricas fueron de los estudiantes. Los estudiantes copaban el Consejo Escolar. ¿Por qué? Porque hasta Solá, siendo gobernador una vez, dijo, estamos en un problema porque yo mandé la plata para el gas, y no sé qué pasó. Y los estudiantes se metieron al edificio y dijeron, de acá no nos vamos si no nos dan una respuesta. ¿Por qué? Porque el diálogo institucional con aquel estudiante, o el grupo, el centro estudiante, no es el mismo que con una directora, no es el mismo. Ni con los gremios, es diferente. La posibilidad que tenemos es que si esto se hace homogéneo, es muy difícil que se quiebre. Ahora, hay que comprender que hay intereses. Los intereses existen. Bueno, a ver cuál es la propuesta. Sí, en principio me gustaría contextualizar algunas cosas. Yo no soy docente, pero soy trabajadora del Estado. Sí. Y he pasado, como trabajadora del Estado, el ajuste de los 90. Entonces conozco muy bien cuáles son los mecanismos que usa el poder de turno para llevar adelante el ajuste en la administración pública, nacionales o provinciales.
¿no? Muchas veces ese ajuste no se expresa en forma directa, se expresa con algunas restricciones administrativas que hacen a la cotidianeidad. Explico esto porque vos hace rato comentabas la situación del Consejo Escolar antes de la intervención. Nosotros como concejales, antes de la intervención, a raíz de la movilización que hicieron los movimientos sociales, que hicieron los estudiantes de cuartel, producto de que casi se les cae una pared, que además de eso entró la gendarmería, hicimos una reunión en el consejo escolar para, bueno, que también pedir explicaciones, cuál era la situación. Y en ese momento nos explicaban los consejeros, divididos en cada una de sus áreas, el de infraestructura, el de tesorería, el del SAE, cómo estaban siendo los mecanismos administrativos que le ponían restricciones para poder avanzar. Y yo lo explico, yo soy trabajadora del Estado, y sé lo que significa cuando uno tiene, como vos decís en la institucionalidad, que para poder avanzar con algún trámite, cumplir ciertas normativas administrativas. Si esas normativas administrativas cambian todos los meses, con seguridad vos no vas a poder avanzar. El resultado es que vos en un año no ejecutaste lo que tenías que ejecutar. Entonces, también existen mecanismos silenciosos en la administración pública que tienen que ver con todos los mecanismos administrativos para ejecutar el ajuste. El ajuste se lleva adelante con despido, se lleva adelante con restricciones administrativas. Todo el Estado se pone en línea con el ajuste. Digo esto porque el contexto que tiene que ver, ¿por qué no sucedió antes? Es cierto que las escuelas no estaban de maravillas. Yo me hago cargo de nuestros años de gobierno. Estaban rotas. Estaban rotas, es cierto. Lo que no es cierto es que durante nuestro gobierno no había ajuste. Esa es la gran diferencia. No había ajuste. Podía haber desorden, pudimos habernos equivocado, pero no había ajuste. Los números que hoy tenemos en provincia para el presupuesto en educación son 4 o 5 puntos más abajo de lo que teníamos en el 2015, en el presupuesto 2014. La ejecución en infraestructura edilicia es el 11% más bajo que lo que estaba indicado en el presupuesto. Eso es el ajuste. Entonces, no es solo una cuestión de quién administra, sino también cuál es el contexto por el que estamos atravesando. Y el contexto por el que estamos atravesando es una situación de ajuste, con lo cual todo para abajo comienza a ajustarse. Las cuestiones administrativas, las intervenciones, todo va a tono. Por eso es que estamos reclamando y demandando que no es solamente la inversión, sino que también todo el mecanismo del Estado pueda volverse a poner a tono de poder dar respuestas a las demandas que tiene la comunidad educativa. Lo de Sandra Cruz, porque por supuesto estamos viendo un ajuste. Si a eso le sumamos la impericia, y estamos más jodidos todavía. Porque si se cambian las reglas, debe existir una capacidad para responder a ese ajuste, si no estamos petrificados y nos pasan por encima, administrativamente. Y vos que trabajaste en la Cámara, vos sabés, si viene algo que se modifica, rápidamente uno puede actuar. En el Consejo Escolar de 2015 para acá, lo que hubo es impericia. Y no fue un cuerpo colegiado. Trabajaban en áreas separadas. Y eso lo terminaron admitiendo. Por eso, vuelve el Consejo Escolar y lo que tenemos que comprender, ¿qué pasó para que no ocurra más? Con ajuste, sin ajuste, con plata o sin plata, ¿no? Bueno, quería escuchar a Valeria. Si hay una devolución, admito el valor del ajuste porque es real, es real. Si a eso le sumamos que no se entiende cómo se administra el recurso público, estamos peor. Una cosa que quería, cuando hablamos de la propuesta, finalmente terminé contextualizando en el tema del ajuste. Yo creo que además de transparentar la información, que debiera ser pública, todos los fondos deberían ser públicos, deberían poder conocer los ciudadanos y ciudadanas. Creo que además hay que poder cortar la manera en que se eligen los consejeros escolares. Los consejeros escolares se eligen en la misma lista que se elige el intendente o en los casos de los concejales. Van en la misma boleta. Y nadie los conoce. Nadie los conoce porque son el último orejón del tarro, es la última negociación que se hace
para elegir los consejeros escolares, se les paga a los que, bueno, no llegaron a entrar como concejales. Eso hay que jerarquizarlo, eso también es una manera de jerarquizar la representación política del consejo escolar, porque te diría que hasta tiene más responsabilidad que un consejo deliberante, porque el consejo escolar maneja fondos. ¿Sí? Maneja fondos que se transfieren del presupuesto provincial. Entonces, una manera de jerarquizar esa representación es que pueda ser visible, que la ciudadanía que lo elige en su municipio pueda conocer quiénes son, cuáles son sus propuestas. Lo último que se conoce son las propuestas de los consejeros escolares. Y no es responsabilidad, por supuesto, de los consejeros, es responsabilidad de quienes construimos una manera, digamos, de elegir esa representación. Eso en principio. Y en segundo lugar, lo mismo que están ratificando acá. Nosotros, la ordenanza que aprobamos como concejales en el Consejo Deliberante el día miércoles, exigiendo que se levante la intervención y la constitución de esta mesa, vamos la semana que viene a presentarnos en la gobernación para hacer visible este pedido que estamos haciendo de Moreno y, por supuesto, en cuanto a la participación, yo creo que no hay una fórmula. Lo que hay es esto que está ocurriendo, que es que la ciudadanía se va dando una manera de participación. Mi hijo va a la escuela pública y, como decía la compañera, no han dejado de tener clases, por decirlo de una manera. Y eso es una manera novedosa, eso no existía. Es una manera muy novedosa en que el equipo docente ha encontrado un vínculo con los estudiantes y con la familia por fuera del contexto de la escuela. Del edificio.